Uno de los textos más apasionantes que puede uno encontrar en el Evangelio son las llamadas bienaventuranzas, aquellos dichos de Jesús donde hablan sobre la felicidad y sobre el ser dichosos. Las bienaventuranzas son en realidad un ícono, es decir, una imagen de Jesús mismo. Están colocados en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, en el llamado Sermón del Monte, donde Jesús es colocado como Moisés, subiendo al monte de Dios para recibir de él la revelación y poderla comunicar a su pueblo. De eso es de lo que hoy yo quisiera invitarlos a que reflexionáramos juntos, el sentido profundo de cada una de las bienaventuranzas. Bienvenidos, están en el canal indicado, Dracma, de lo perdido, lo encontrado. Comenzamos. Así como los 10 mandamientos se convirtieron para el pueblo de Dios en estas indicaciones concretas que Dios daba para que ellos pudieran caminar según su voluntad, de la misma manera las bienaventuranzas se convirtieron para las nuevas comunidades cristianas, aquellas que habían aceptado en la fe a Jesús, un indicador de un modo de vida concreto. ¿Esto qué significa? Que Jesús plantea en las bienaventuranzas el camino que hay que seguir. Es un nuevo horizonte de vida. Es aquello que Jesús va a decir en el mismo Evangelio de Mateo, que Él no ha venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darles cabal cumplimiento, llevar la ley y la enseñanza de los profetas a la plenitud. En las bienaventuranzas podemos encontrar el camino que Jesús plantea a todos los que van a recibir el reino de Dios como su proyecto de vida, como el proyecto de vida y de amor que el Padre ha designado para todo ser humano. Así pues, cada una de las bienaventuranzas nos va a plantear a nosotros el reto de vivir como Jesús nos lo pide. Por ello los invito a que nos detengamos en cada una de ellas y podamos contemplar, en primer lugar, en la bienaventuranza a Jesús, quien vivió esto en plenitud e invita a sus discípulos a que lo vivan de la misma manera. Bienaventurados los pobres de espíritu. En ello podemos ver reflejado la vida misma de Jesús, que se encarnó en el seno de una mujer humilde y sencilla, que su nacimiento fue de lo más humilde, inclusive diríamos precario, naciendo en medio de los animales, en un pesebre, porque no encontró alojamiento. El espíritu de pobre Jesús lo vive ante el desprendimiento de todo aquello que es innecesario para la vida, que si se tiene es una bendición de Dios, pero que si no se cuenta con ello, la vida puede seguirse viviendo, porque el mayor y el mejor tesoro que el hombre puede tener es Dios mismo. Así pues, la pobreza de espíritu de la que habla esta primera bienaventuranza refleja la vida de todos aquellos hombres y mujeres que, a ejemplo de Jesús, saben vivir con toda libertad de frente a los bienes materiales, de frente al poder, de frente al tener, de frente al placer. Cuando un hombre es pobre de espíritu, ha encontrado el mayor tesoro posible, que es Dios mismo y la vida que le ha regalado para vivirla apasionadamente y para disfrutar el camino de la vida. No se necesita más que a Dios en el camino para saber que tenemos la mayor riqueza. El pobre de espíritu es el que vive sabiendo que es peregrino en esta tierra y ciudadano de la eternidad.
Bienaventurados los afligidos, los que lloran, porque serán consolados. Esta es la promesa de Dios ante aquellos que padecen el sufrimiento. Y es que en realidad la vida no está exenta de dolores, de sufrimientos y de angustias, pero aún en medio de ellas, el bienaventurado es el que sabe buscar al Señor, el que deposita toda su confianza en Él, el que sabe que Dios jamás defrauda ni deja al desamparo a aquellos que lo aman. El sufrimiento, el llanto, no es parte del proyecto que Dios quiere para el hombre, pero aún en medio de esas situaciones de adversidad, Dios sale al encuentro del hombre para sostenerlo, para acompañarlo, para consolarlo. Bienaventurado pues aquel que sabe reconfortarse en el Señor, aquel que recarga su vida y coloca las raíces de su existencia en el agua profunda que le da solidez a ese árbol. Jesús así vivió esta bienaventuranza, recargando su corazón en el Padre. Por eso los momentos de oración que Él vivía, en ellos experimentaba este consuelo del Padre, esta compañía del Padre. Bienaventurado tú, que ante las dificultades, ante la angustia, ante el llanto, recargas tu vida en el Señor. Bienaventurados los mansos, los humildes, aquellos que aún ante la adversidad saben colocar su vida en el Señor. Los mansos son aquellos que saben que ante la adversidad no pueden responder de manera violenta, porque eso generaría una cadena interminable de violencia, de tensión, de rivalidades. La mansedumbre trae paz al corazón. La mansedumbre trae la dulzura de enfrentar la adversidad con un corazón en paz y sosegado. No es aquel que le permite a los otros pasar por encima de él, sino aquel que enfrenta las dificultades desde la paz que Dios ha puesto en su corazón. Así responde Jesús ante las agresiones, las adversidades, las calumnias, los chismes que a Él mismo le colocaron a lo largo de su vida, pero sobre todo al final de su vida. Cuando es injustamente acusado, responde con un corazón manso, humilde, practicando así la mansedumbre que invitará a vivir a sus discípulos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y no solo la justicia humana que nosotros entendemos de manera cotidiana, sino la justicia divina, que proviene más bien de saber hacer la voluntad de Dios en medio de la vida. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de vivir según la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios comienza también por la justicia humana. Porque la justicia combate el mal, combate la agresión, combate desde la justicia divina la caridad hacia los hermanos y no el pasar por encima de ellos. Jesús siempre va a defender al pobre. Jesús siempre va a meter la mano por el débil. Jesús siempre va a tratar de que se viva la justicia humana como signo de la justicia de Dios. Bienaventurado pues aquel que tiene hambre y sed de que la justicia divina se practique aquí en la tierra. La invitación para el discípulo de Jesús es aprender a vivir buscando la voluntad de Dios en su vida y viviendo la justicia en medio de sus hermanos. Bienaventurados los misericordiosos, es decir, los que tienen un corazón semejante al Padre. Todo el Evangelio de San Lucas nos hablará en infinidad de escenas y detalles de la gran misericordia del Padre. Por recordar solamente la parábola del Padre misericordioso que recibe al Hijo, o Jesús acercándose a aquella mujer que le había fallecido su hijo y que ella además era viuda. Jesús sabe acercar el corazón a los necesitados. El que es misericordioso sabe tener esto, misericordia,
hacer pasar la miseria del otro por el propio corazón y entonces compadecerse del otro, como el buen samaritano que bajando de su cabalgadura, de su situación en la que se encuentra de bonanza, de estabilidad, acude a la voz del necesitado. Como lo hemos visto en este video sobre el método samaritano, el cual les recomiendo que puedan buscarlo en nuestro canal y que descubran ahí estas entrañas de misericordia que Jesús muestra. Por eso, la invitación al discípulo de Jesús será ser misericordioso, aprender a ser generoso y bondadoso ante la necesidad y el sufrimiento de todos aquellos que le rodean. Bienaventurados los limpios de corazón, es decir, aquellos de pureza de intención, que no tienen intenciones torcidas en su corazón para actuar en contra de los demás, para actuar en contra de la voluntad de Dios. Los limpios de corazón verán a Dios, porque Dios se revela ante las situaciones de bondad, de pureza que hay en el corazón del hombre. Por eso podemos decir que Jesús pone como ejemplo a los niños para ser ciudadanos del reino. Y su ejemplo precisamente consiste en la pureza de corazón, en haber aprendido a vivir en la verdad. La invitación, pues, para el discípulo de Jesús es que viviendo en la verdad tenga pureza de intención en sus palabras, en sus actos y en sus actitudes. Así, la revelación de Dios vendrá hacia él. Bienaventurados aquellos que trabajan por la paz. Así Jesús muestra el camino del discípulo del perdón, de la reconciliación, de generar más paz en donde se encuentra que violencia, que venganza, que deseos de ir en contra del que ha provocado un daño. Por eso Jesús desde la cruz se va a convertir en el maestro del perdón. Cuando le diga a su Padre a punto de morir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Durante toda su vida Jesús quiso traer la paz que viene de Dios. Asimismo, cuando Él resucite, llegará ante la comunidad de discípulos y les dirá: la paz esté con ustedes, que es el signo de la presencia de Dios. Cuando la paz reina en el corazón del hombre, significa que Dios está presente en él. Por eso la invitación para todos los discípulos de Jesús será ser constructores de paz, ser aquellos hombres y mujeres que trabajan más por la paz que por la violencia. A ellos se les llamará bienaventurados. Bienaventurados aquellos que son perseguidos, calumniados en nombre de Jesús, porque más vale luchar en esta vida por una causa que vale la pena, y esa causa es el reino de Dios. Por eso Jesús va a prevenir a sus discípulos en todo momento de ser fuertes, valientes, arrojados, hombres de fe y de confianza en la misericordia y en la bondad de Dios. Porque en medio del mundo tendrán muchas persecuciones, inclusive muchos de ellos serán llevados a la muerte, a ofrecer su vida a causa de su fe en Cristo Jesús. Bienaventurado pues el discípulo que sabe poner en juego su vida por una causa que vale la pena. Por eso no podemos decir que vale la pena simplemente seguir a Cristo, sino que en realidad vale toda la vida que Dios nos ha regalado y que será la mejor ofrenda que pongamos en sus manos. Jesús mismo será el ejemplo claro cuando en la oración de Getsemaní le dirá al Padre: si sea tu voluntad que pase este cáliz sin que lo beba, pero si tu voluntad es ofrecer mi vida, que se haga lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Ofrecer la vida será pues un signo de ser bienaventurado. La invitación es para que cada uno de ustedes pueda acercarse al texto de las bienaventuranzas y mirar detrás de cada una de ellas el rostro de Jesús,
la enseñanza de Jesús, que con sus palabras, que con sus obras, que con sus actitudes nos muestra este camino de vida. Y darnos cuenta que el reino de Dios es este proyecto de vida y de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y que viviendo las bienaventuranzas en nuestra vida, a ejemplo de Jesús, hacemos presente el reino de Dios en este mundo. Somos pues llamados a traer paz, a ser misericordiosos, a tener limpio el corazón, a ser lo suficientemente humildes, mansos, a ser misericordiosos y a tener un espíritu de pobre sostenido en la gracia del Padre. Las bienaventuranzas, pues, son todo un proyecto de vida que nos lanza para vivir una humanidad en plenitud. Si muchos pueblos, si muchos gobiernos, si muchas comunidades se dieran cuenta que ahí está el camino para la entera felicidad, entonces no andaríamos buscando la felicidad en otras puertas que nos llevan al vacío, al sufrimiento, a la tristeza, a la lejanía de Dios. Que vivamos como bienaventurados, como felices, como dichosos. Si este video te gustó, regálanos un like y compártelo con aquellos que tú consideres les pueda ser de utilidad. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Y recuerda, la vida es única y vale la pena vivirla. Bendiciones para todos. Soy el Padre José Carmen. Quiero agradecer de manera muy especial al Padre Alejandro Valdés, rector de nuestro seminario de Tlalnepantla, que hoy nos ha dado la posibilidad de hacer la grabación de este video, Bienaventurados, dentro de la capilla de nuestro seminario. Que la comunidad que nos recibe de seminaristas sea bendecida por el Señor y que también ellos aprendan a vivir como hombres bienaventurados para llevar esta bienaventuranza a sus comunidades. Dracma. De lo perdido, lo encontrado.